Este video será un recorrido en la historia de la economía desde el siglo XIX hasta el siglo XXI. Para ello, nos apoyaremos de las ideas o posturas de los grandes teóricos de la economía como Adam Smith, Karl Marx, Keynes, Friedman, Zizek, Weber y Stiglitz. Todos los autores serán de gran ayuda para entender la economía actual y a la vez entender varias problemáticas hoy en día. Comencemos con el siglo XIX con Adam Smith. Él creía que se podía llegar de un interés individual a un interés colectivo. Describe que la función del Estado es quitar toda ley para lograr un comercio libre, donde puede existir una mano invisible, es decir, que el mercado se regulará por sí solo. Plantea la idea de que el Estado nunca debe de intervenir de manera directa, pues en su postura se menciona que el Estado es quien daña el comercio. Mencionaremos 3 de los estatutos más importantes de este autor. Especialización del trabajo. Este punto nos dice que cada persona se dedicará a una función en específico. Cooperación. Este estatuto lo explicaremos con una cita del propio Smith. Si todos están especializados, el mundo moderno está en cooperación, es decir, todos realizaremos una parte del trabajo. Mano invisible. Una empresa se vuelve competencia para mantenerse en el mercado o de otra manera quiebra. Cerraremos este primer autor con la frase: en un país que no tenga comercio exterior ni una industria moderna, no existe un gran propietario, al no poder intercambiar nada. Pasemos con Karl Marx. Para este autor, la fuente de riqueza es el trabajo. En su postura, no solo se menciona la fuerza de trabajo, sino a los medios de producción que sumados con el trabajo dan como resultado una mercancía. Sin embargo, esta no se considera fuente de riqueza. Nos menciona conceptos como el salario, que es la paga del capital hacia el trabajador por su trabajo, y que es necesario para la producción de su fuerza de trabajo. Crea las condiciones para el trabajador. Otro concepto muy importante para Marx es la plusvalía, que es la ganancia que genera el capitalista a base del obrero, lo que nos lleva a lo que Marx denomina explotación. Sigamos con Keynes. Él nos trae el estado de bienestar justo en el momento en que los bancos caen en crisis y se termina la etapa liberal de la economía, apoyado por Smith. El Estado se convierte en regulador o interventor de la economía, y no únicamente a través de leyes, sino que interviene en la obra pública, en la seguridad social, en las relaciones comerciales y demás. Este autor critica la ley de Say, la cual marca que la oferta crea su propia demanda, y no olvidemos su principio de demanda efectiva, donde afirma que hay una parte del capital que no regresa al Estado o al mercado. Modelos económicos del siglo XX. Milton Friedman fue un economista y crítico del Estado interventor. Su postura era que si el Estado se homogeneiza, no incentivaba el crecimiento económico. Fue fundador del neoliberalismo y creía que para que una sociedad capitalista fuera perfecta no debía haber monopolios, sino que se debía crear cada vez más competencia. Es decir, era un gran defensor del libre mercado. A diferencia de Keynes, Friedman decía que el consumo de un periodo dependía exclusivamente del ingreso del mismo. Además, postuló que este dependía del ingreso permanente, es decir, del ingreso a largo plazo. Por otro lado, las etapas del capitalismo para Zizek eran la conformación, la crisis y el capitalismo global. La conformación se refería a que el capitalismo necesitaba un mercado, que serían las vías de comunicación, así como una identidad universal. El capitalismo global hace referencia al capitalismo tecnológico, que está basado en las consecuencias que este mismo produce, tal como la desigualdad y la violencia social. De esta manera se convierte en impulsor del estado de bienestar y de la nueva identidad, el consumidor, además de que se crea un multiculturalismo. En cuanto a Max Weber, crea una relación capitalismo-religión y la explica por medio de la predestinación. Para él, Dios ya tenía un destino elegido para cada ser humano, es decir, que si era rico o pobre, era porque Dios así lo eligió, y los hombres no podían cambiar ese destino. Los ricos tenían esa condición porque estaban bendecidos, y los pobres eran pobres por castigo. Actualmente podemos ver que los conceptos de Adam Smith siguen funcionando en las grandes empresas que nos rodean.
Es decir, cada trabajador ocupa una especialización al recibir un puesto en una empresa, de manera que solo tiene un objetivo en específico. La cooperación es evidente al entrar a una tienda o a un centro comercial y que todo esté funcionando perfectamente sin saber quién es el encargado de todo lo que podemos consumir. Mientras que la mano invisible la podemos ver a diario cuando se crean empresas que son parecidas a otras y solemos consumir con frecuencia. Esto quiere decir que la competencia siempre estará presente, siendo los monopolios los encargados de esto. Por otro lado, la plusvalía de la que habla Karl Marx sigue estando presente en todos los aspectos del mercado. Esto es, que a consecuencia vivimos en un sistema capitalista, en donde siempre se buscará sacar riqueza de cualquier manera. Es decir, el salario del trabajador siempre será menor de lo que realmente se está produciendo, siendo un modo evidente de explotación, que a diario vemos sobre todo en franquicias, en donde el trabajador tiene un salario que no va de acuerdo a lo que trabaja, cayendo en una injusticia social. El mercado sigue siendo el mecanismo regulador de las relaciones comerciales. Sin embargo, se cuenta con la ayuda del Estado a través de sus leyes, tratados, acuerdos con otros gobiernos para beneficiar a ambas partes. México actualmente vive con un estado de bienestar, evidentemente. Tal es el caso de la obligación que tienen las empresas al otorgarles una pensión, acceso a la salud y a préstamos, así como sigue existiendo el sistema de educación pública. De este modo que las ganancias de las personas estén destinadas a un sistema capitalista y no a servicios que les ofrece el gobierno. Como lo podemos ver en el artículo 123 de la Constitución mexicana, dice: toda persona tiene derecho a trabajo digno y socialmente útil. Al efecto, se promoverá la creación de empleos y la organización social de trabajo conforme a la ley. El Congreso de la Unión expide las siguientes leyes sobre el trabajo. La duración de la jornada máxima será de 8 horas. La jornada máxima de trabajo nocturno será de 7 horas. Queda prohibido el trabajo nocturno industrial y todo trabajo después de las 10 de la noche para menores de 16 años. Queda prohibida la utilización de trabajo de los menores de 15 años. Los mayores de edad y menores de 16 tendrán como jornada máxima la de 6 horas. Por cada 6 días de trabajo deberá disfrutar el operario de un día de descanso, cuanto menos. Las mujeres durante el embarazo no realizarán trabajos que exijan un esfuerzo considerable y signifiquen un peligro para su salud. Gozarán forzosamente de un descanso de 6 semanas anteriores a la fecha fijada aproximadamente para el parto y 6 semanas posteriores al mismo, debido percibir su salario íntegro y conservar su empleo. Los salarios mínimos generales deberán ser suficientes para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia en el orden material, social, cultural y para promover a la educación obligatoria de los hijos. Para el trabajo igual debe corresponder salario igual, sin tener en cuenta sexo ni nacionalidad. El salario mínimo quedará exceptuado de embargo, compensación o descuento. Por otro lado, tenemos al artículo 3 de la Constitución mexicana que marca que toda la educación brindada por el gobierno deberá ser laica, gratuita y obligatoria hacia el nivel medio superior. ¿Estado de bienestar o neoliberalismo? Yo pienso que el estado de bienestar es la mejor opción para controlar económicamente al país, ya que, como hemos visto anteriormente, Keynes proponía con este modelo que la economía fuera guiada por el mercado, pero acompañada de la intervención del Estado. De esta manera se cumplirían todas las necesidades básicas de las personas y se garantizarían servicios a la totalidad de la población, teniendo como objetivo salvaguardar la economía del país y los derechos sociales, pero sin dejar a un lado los intereses del capitalista, para que éste siguiera invirtiendo. Sin embargo, tendríamos que renunciar a parte de nuestros privilegios para brindarles esos servicios a las personas de un grupo privilegiado, pero toda la economía de ese grupo estaría destinada al capitalista. Por otro lado, si el país lleva un estado neoliberal, adopta un enfoque directo hacia lo comercial, no necesita de la intervención del Estado, y sus intereses se tornan hacia un beneficio único para el capitalista, ese hombre que Stiglitz marca como un hombre de pies morenos y cabeza blanca. Lo que daría como resultado quizás un país rico o fuerte en cuanto a sus relaciones económicas, pero habría un crecimiento en los índices de pobreza y explotación, ya que las riquezas se empiezan a concentrar solo en un sector económico.
teniendo como posible consecuencia que si el grupo menos favorecido se cansa de no recibir, de no beneficiarse, puede ocasionar una guerra. ¿Qué modelo económico funcionaría mejor? ¿Un estado de bienestar donde hay que renunciar a tus privilegios para lograr un equilibrio? ¿O el neoliberalismo, que puede tener como consecuencia el descontento de la mayor parte de la población?